Bueno, gloria a Dios, sí, que se escucha bastante bien. Bueno, entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, que vamos a seguir hablando sobre los juicios de Dios y vamos a hablar de un tema muy especial, quería decirles esa noticia, ¿no? Y es que si Dios nos lo permite, por supuesto, porque en sus manos está nuestra vida, nuestros tiempos y todo, nuestro ser, Dios nos lo permite, ya falta poco para que volvamos a congregarnos, ¿vale? Nuestra expectativa, que no sabemos, o sea, no podemos asegurar que sea del todo así, o sea, que no sea completamente cierto, pero tenemos la expectativa de que más o menos podamos estarnos volviendo a reunir en Canadá. Ya he hablado con el pastor Carlitos, más o menos para finales de agosto, ¿vale? Aquí en Neiva, yo ya me puse la primera dosis de la vacuna. De este lunes en 15 días me pondría la segunda. Así que estamos más o menos también más o menos para finales de agosto. Pongo yo más o menos, eso se los va a confirmar el pastor Mauricio Los de Neiva, pero más o menos para finales de agosto, septiembre, estaríamos volviendo a reunirnos, si Dios lo permite. Solamente nos falta aquí en la casa que esté vacunada María Paula, que ella es menor de 40 y por eso hasta ahorita le abrieron la pauta para poderse vacunar, ¿vale? Y en Bogotá necesitamos que todos nuestros hermanos que ministran, o sea, Alejito y su esposa, Alejo ya está vacunado, mi hermana Paulita, estamos esperando para que nos la vacunen, espero que mi hermano Poncho se me pueda vacunar pronto, su esposa, para que ya teniendo el ministerio listo podamos pensar más o menos, o sea, esa es la demora. Una vez vacunados, hermano, entonces lo que dicen los científicos es que se adquiere inmunidad después de la segunda dosis, aproximadamente a los 51 días después de haberse aplicado la segunda dosis, ¿vale? Yo, hoy, pastor, ya me vacuné. Bueno, gloria a Dios. Él me está diciendo Cecita que ya se me vacunó. Te felicito, César. Gracias, hermano, porque necesitamos volver prontamente a congregarnos. Igual aún congregados, yo pienso, hermano, que tenemos que seguir con muchas medidas de bioseguridad, de higiene, porque realmente la vacuna no nos ofrece como una inmunidad al 100%. Solamente Dios nos da eso, así que tenemos que seguirnos cuidando, pero ya nos acercamos a eso, ¿vale? Entonces, bueno, todos bienvenidos a este estudio bíblico. Vamos a orar y vamos a entrar en el tema. Ustedes saben que el tiempo hoy, los viernes, es cortico, ¿vale? Así que oremos y vamos a mirar la palabra del Señor. Tenemos un mensaje muy especial. Yo le pregunté al Señor qué debía hablar hoy y Él me dijo, mira, habla sobre esto. Entonces, de lo que Él me dijo que les hablara, les voy a hablar. Como siempre, les recomiendo tener libretas a mano porque les voy a dar un montón de citas bíblicas que tocas anotar para después poder volver a estudiar, volver a leer, porque la verdad es que no es fácil retener tanta información en un solo momento, ¿vale? Así que oremos. Bendito seas para siempre, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de los mares, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. A ti damos toda gloria y honor, Señor, en esta tarde. Y venimos primeramente delante de ti, inclinando nuestro rostro, avergonzados por nuestras fallas y pecados, Señor, y rogándote, Señor, que con tu sangre bendita nos limpies, quites de nosotros toda mancha, de nuestros vestidos, Señor. Ayúdanos, Dios, porque tú sabes que este mundo es terrible, que este mundo es tu enemigo, que este mundo vive bajo parámetros que no te agradan a ti, bajo conceptos que no son los tuyos, Señor. Y yo te pido que nos limpies de toda contaminación y de todo pecado, y que nos des el Espíritu Santo en abundancia, Padre, para que el pecado pierda efecto en nosotros. Solamente tu Espíritu tiene poder sobre nuestra carne para quitar los apetitos de la carne. Así que ayúdanos, Señor. Y en esta noche te pedimos oídos para oír, un corazón entendido para comprender y ojos que vean, Señor, para que comprendamos tu palabra, seamos edificados en ella y hoy recibamos una palabra de consolación grande porque hoy vamos a ver un juicio que trae, pues no sé, trae como tranquilidad a nuestros corazones, pero vamos a ir mirando en tu palabra lo que tú dices, aunque también muchas veces nos da pesar ver cómo tus enemigos, Señor, son destruidos por su maldad, pero tú eres justo y sabio. Así que oramos, Señor, así, que nos hagas entender tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces el día de hoy hemos estado mirando sobre los juicios de Dios y hoy vamos a mirar un tipo de juicio
eh, tremendo, tremendo, pero que es bíblico, así que vaya conmigo y léalo. Dice, el juicio contra los enemigos del pueblo de Dios. Ojo con eso. El juicio contra los enemigos del pueblo de Dios. Y vamos a iniciar con la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Buenas tardes, mi hermana Antonieta, Blanquita, buenas tardes para todos, ¿vale? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, y allí el apóstol, bueno, el Espíritu de Dios hace una declaración tremenda para que la leamos y vayamos coordinando todo esto que hemos venido viendo, ¿verdad? Sobre todos estos juicios de Dios. Dice la palabra del Señor, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amén. Entonces hemos venido mirando, ¿verdad?, los juicios de Dios. Y hemos venido viendo cómo Dios juzga a su pueblo, cómo Dios trata con nosotros nuestros pecados. Diferente y distinto, que también sería un tema de estudio bíblico bastante eh, interesante, sería hablar sobre las pruebas, ¿no? Porque es algo que nosotros tenemos que entender como cristianos. Y es que Dios está más interesado en trabajar en nuestro carácter, ¿verdad? Que en darnos comodidad y que nos sintamos muy contentos. Entonces muchas veces Dios nos pasa también por pruebas que son cosas difíciles, duras, pero que Dios las utiliza para moldearnos. Amén. Porque la palabra del Señor dice que el Señor es nuestro alfarero y nosotros somos ¿qué? El barro. Entonces Él nos moldea por medio de pruebas, de adversidades, de cosas difíciles para que podamos moldear nuestro carácter. Pero en estos días hemos estado viendo cómo Dios juzga, ¿verdad?, nuestro pecado. Vimos cómo Dios cogió a David, su siervo, su hijo, y lo juzgó y le dio una sentencia tremenda, hermano, y trajo consecuencias terribles para todo el reino de Israel. Vimos a Salomón también siendo juzgado en su maldad y cómo eso trajo una división grande para la nación. Qué tremendo, hermano. Entonces, hemos visto cómo Dios trata el pecado con su pueblo. Por eso dice aquí Pedro que es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Entonces, Dios atiende los asuntos de su casa, claro. Por eso debemos temer a Dios, hermano. Y no pensar, hermanos, que porque somos cristianos, entonces podemos tratarnos como se nos ocurra los unos a los otros y juzgarnos y fregarnos la vida y hacernos maldades. No, no se puede, hermanos, porque ahí está el Señor juzgando todas esas cosas. Lo mejor siempre será tratar bien a los hermanos, tratarnos bien, con amor, con cariño. Que algo sucedió, que algo no anda bien, ¿qué hay que hacer? Hablar. Hablar, porque hablando todo se arregla, hermano amado. Cuando hay amor, ¿no? Cuando hay cariño, todo se arregla. Cuando no hay orgullo, cuando no hay arrogancia, todo se arregla hablando. Cuando hay orgullo y arrogancia, hermano, nada se arregla, porque la persona se levanta como un tigre, como un león, y ¡ay, yo no me aguanto esto! Y se va. Y no es tan grave, hermano, porque ahí se quita uno de la vida de uno un problema grande. Pero el que es hermano es humilde, es manso. Y entonces arreglamos los problemas y seguimos para adelante. Esa es la vida cristiana. Pero aquí el apóstol Pedro nos dice que, bueno, que si Dios juzga a su pueblo, que si Dios muchas veces es un padre que es ahí, le dice a uno, bueno, ¿qué pasa acá? Y pone orden en la casa de Dios, y juzga a sus siervos, y juzga a sus hijos. Dice Pedro, ¿dónde irán a parar los que no obedecen el evangelio? Como quien dice, si Dios hace eso con sus hijos, ¿cómo le irá a los enemigos de Dios? Diga amén. Entonces, antes de iniciar y entrar en esto que vamos a estudiar, mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 19. Vaya rápido, 1 Corintios 12, 19. Dice la palabra del Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Tremendo. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces mire lo que dice Dios. Dios dice, mire, hijo, yo sé que hay personas que a usted le hacen maldades. Yo sé que muchas veces contra usted se levantan enemigos. Muchas veces, hermanos, se levantan enemigos como Judas. Y uno dice, ¿cómo así, pastor? Sí, personas que caminaron con uno, personas que comieron con uno,
personas que estuvieron con uno, personas a las que uno les hizo bienes, personas a las que uno amó, personas que compartieron todas las cosas con uno, personas que uno pensaba que eran su hermano y de repente, hermano, lo traicionan a uno y se van. La palabra del Señor dice a través del apóstol Juan, ellos salieron de nosotros porque ellos no eran de nosotros. Tremendo, hermano. Entonces, mira, a veces nosotros nos preocupamos porque decimos, uy, que Dios nos libre de los falsos hermanos, de los perros, de los cerdos. Uy, que Dios nos libre de todo eso porque son terribles, nos muerden, nos van a maltratar a nosotros y a las ovejas. Pero, hermano, eso es casi imposible. Casi siempre los peores enemigos y los enemigos de uno caminan con uno, están en el mismo ministerio, son los mismos que comen con uno, que hacen todo con uno, el que le hace las cuentas, el que le hace las vueltas, muchas veces el enemigo de uno está al pie de uno y uno ni se da cuenta, hermano. Pero el Señor dice, mire, hijo, aunque a usted le pasen cosas tremendas, aunque a usted lo aborrezcan, muchas veces nosotros llegamos con el Evangelio, la cita de 1 Corintios capítulo 12, versículo 19. Entonces muchas veces el Señor le dice a uno, mire, uno llega con el Evangelio, ¿cierto? A su familia, a su papá, a su mamá, a su hermanito, a su hermanita. ¿Y cómo le responden a uno los familiares? Porque uno les habla el Evangelio. Loca, chiflada, chiflado, ya enloqueció. Mire, hermano, cuánto maltrato. Y a veces la gente no se lo dice a uno de frente, de pronto hay personas que les dan miedo, ¿no? Que son muy hipócritas y les dan miedo y no le dicen, no, pero por detrás andan hablando mal de uno. Y en las mismas familias se forman esos enredos. Pero el Señor sabe qué dice, usted no se vengue, usted no se vaya a volver una persona furiosa, usted no vaya a ir allá a armar un escándalo y que, "Ey, que aquí, que yo el bravo, que no". Dios dice, ¿sabe qué? Usted quédese quietico y deje que la venganza es ¿qué? Mía, dice el Señor. ¿La venganza es de quién entonces? Del Señor. Él es el que sabe dar el pago a cada uno. Muchas veces hablamos, hermano amado, a ver, ¿qué será que me dicen que no es? Ah, tiene toda la razón César. Sí, sí, es Romanos, hermano. Perdóneme, tiene toda la razón. No es Corintios. Corintios están son los deberes cristianos. Búscame ahí, por favor, que creo que equivoqué la cita Romanos 12:19. Gracias, Cecita. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que me equivoqué y que puse 1 Corintios, pero no es Romanos. Romanos 12:19, donde se está hablando de este texto de las autoridades. Pues. ¿Sí es así? ¿O es deberes cristianos? Deberes cristianos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Romanos 12? 12:19. Sí, me equivoqué, hermano. Sí, los deberes cristianos están en Romanos capítulo 12, versículo 19. Gracias por ayudarme a mirar ahí porque sí, ahí me descaché. Entonces, Romanos 12:19 dice eso. Ustedes no se pongan a vengarse cuando les hagan males. Por ejemplo, en nuestros propios lugares de culto. Ah, que esos cristianos, que yo odio los cristianos, dicen algunos. Otro dice que nosotros somos unos ladrones, hermano, de tiempo completo. Que eso, mejor dicho, vivimos con antifaces, hermano, robando a la gente. Y se levantan enemigos, hermano, gente que nos odia de todos los sectores. Yo he visto ahí políticos, hermano, unas mujeres, pero con un odio contra la iglesia, hermano. Unas ganas que quisieran a uno es matarlo, hermano. Quisieran desaparecerlo a uno del mundo, hermano. Un odio impresionante. Pero Dios dice que nosotros no nos debemos, ¿qué? Vengar, sino darle paso a ¿qué? A la ira de Dios. Y ahí es donde viene el juicio de Dios contra los enemigos del pueblo de Dios. Para que nosotros entendamos, hermano, que no siempre los juicios de Dios son adversos a nosotros. De hecho, eso es la excepción. Muchos juicios de parte de Dios salen a favor del pueblo de Dios. Porque cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios clama, Señor, ayúdanos. Señor, mira la aflicción. Cuando el pueblo de Dios clama, Dios oye, hermano. Y Dios responde. Por eso es importante, hermanos amados, que nosotros permanezcamos en el cuerpo de Cristo, siendo gente de bendición, estando firmes en el Señor y que nunca nos vayamos a volver enemigos de nuestros hermanos, ni enemigos de nuestros pastores, ni ir uno a salir mal de su iglesia, ni pelear contra el mundo. Eso es una locura, hermano. No, somos un solo pueblo y un solo cuerpo. Ahora, ¿cuál va a ser de tantos juicios que Dios tiene en la Biblia contra los enemigos del pueblo de Dios? ¿Cuál vamos a estudiar hoy? Bueno, vamos a estudiar hoy el juicio que Dios le hizo a Egipto.
Pero antes de abordar el juicio que Dios le hizo a Egipto por haber maltratado al pueblo de Dios, quiero que me acompañe a Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14, y allí veremos algo que a veces ignoramos, porque leemos la historia de las 10 plagas en Egipto, ¿no? Ah, de cómo Moisés fue y liberó al pueblo de Dios, porque el poder de Dios está con él. Bueno, pero a veces desconocemos que el Dios que todo lo sabe, le dijo estas cosas a su siervo Abraham. ¿Cuánto tiempo antes, pastor? Imagínense, se lo dijo varias décadas antes, tal vez 100 años antes de que entrara en eso, y ya Dios le había hablado su plan. Mírelo aquí. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Dése cuenta, Dios ya le está anunciando, mire, para que vea lo que son los planes de Dios tan tremendos, hermano. Que a veces nosotros no los entendemos, pero al final es que nos damos cuenta de cómo es el plan de Dios. Dios le dijo a Abraham, mire, yo le voy a dar su descendencia, usted ya lo sabe, pero esa descendencia va a estar bajo una opresión tremenda en una nación ajena durante 400 años, hermano. 400 años de opresión, hermano. Dios ya lo sabía, porque Dios lo sabe todo. Y le anunció a Abraham, mire, eso va a pasar, ¿yo? Pero mire lo que dice el Señor. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Dígame. Entonces, dése cuenta, Dios tiene un plan. Ojo con esto que les voy a decir hoy para que nunca lo olviden. Dios tiene un plan, pero ese plan no es un plan donde Dios programa a la gente para hacer nada. O sea, Dios tiene un plan con usted, Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene un plan con esta nación, con esta ciudad de Neiva, la nación, con la ciudad de Bogotá. Dios tiene un plan con las familias, con las congregaciones, con el mundo entero. Pero lo que Dios no hace es programar a nadie, como algunas doctrinas tratan de insinuar que Dios preprograma a la gente para salvarse o para condenarse. No, Dios tiene un plan. Por ejemplo, aquí, mire, Dios dijo, vea, ellos van a entrar en esa tierra y allá una nación los va a esclavizar durante 400 años, ¿verdad? Pasados los 400 años, Dios escucha el clamor de su pueblo, se le aparece a Moisés en la zarza, estando en Madián, y allá le hace el llamado y le dice, y le da dos señales. Y dése cuenta que es diferente entre las señales y las plagas, ¿no? Dios le dio a Moisés dos señales. Esas señales no eran para los impíos, esas señales eran para el pueblo de Dios. Le dio la señal de meter la mano en el seno de él y que la mano le saliera leprosa y luego volver a entrar leprosa y salir otra vez sana. Y la otra señal que le dio era que él derramaría agua en la tierra y se convertiría en sangre. Amén. Entonces Dios le dio señales a Moisés, pero también Dios ya tenía un plan de cómo iba él a liberar a su pueblo. Y se lo dijo a Abraham, yo voy a meter allá a Israel y esa nación los va a oprimir, pero usted no crea que yo los voy a dejar sin juzgarlos. Lo que ellos le van a hacer a Israel, yo lo voy a juzgar. Entonces, escúcheme bien este principio tan simple. ¿Cómo hace Dios para juzgar a la gente si Él mismo los obliga a hacer algo? Entonces, la respuesta es no, no es que lo obligue. Lo que pasa es que Él pone circunstancias, Él va empujando a la historia, hermano, hacia el fin que Él ha puesto en Apocalipsis. Toda la historia va hacia ese momento, hacia ese final, hacia la aparición del anticristo, hacia el regreso del Señor, hacia el reinado mesiánico. Toda la historia va hacia allá. Pero los actores individuales que somos usted y yo, somos actores conscientes y con una libertad y una voluntad. Y nosotros escogemos cómo hacemos las cosas. Para que usted me entienda, Dios dispuso esto, pero Dios no le dijo a cada egipcio que fuera malvado con los israelitas. Yo supongo que entre los egipcios había gente que trataba bien al israelita y otros que los trataban mal. Y Dios no obligó a nadie. Pero Dios sí dijo, cuando todo eso pase, eso que esta gente va a hacer con tu descendencia, Abraham, yo lo voy a juzgar. Ahora sí, miremos cómo juzgó Dios estas maldades. Para terminar el versículo 14 del 15 de Génesis, dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Dios bendice a su pueblo, hermano. Dios bendice a su pueblo muchas veces en estas confrontaciones cuando Dios juzga a los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo juzgó? ¿Cómo? Ojo con esto que les voy a decir.
Porque muchas veces para que Dios desate los juicios de Dios, también Dios usa a los profetas, Dios usa a sus hijos, Dios usa a sus siervos para proclamar la grandeza de Dios y el plan de Dios. Entonces Dios escogió a Moisés, un hombre que a los 40 años, lleno de vigor, pensando que él era el libertador de Israel, por allá fue y mató a un egipcio que estaba maltratando precisamente a un israelí. Bueno, le tocó irse de Egipto por la persecución. Por allá, cuando ya tenía 80 años, ya estaba viejito, fue que Dios lo escogió, lo llamó, le dio señales y le dijo, váyase con esta vara que usted tiene a Egipto, porque lo que voy a hacer con usted es tremendamente grande. Y usted le va a hablar a Faraón. Y usted diga lo que yo le voy diciendo. Usted va a ser como una especie de bafle. Usted va a ser mi bafle. Lo que yo le diga, usted va y diga. Y cuando usted lo diga, ojo con eso, mire qué curioso, yo a veces no, yo me impresiono de cómo Dios lo hace uno partícipe de sus cosas. Dios le dijo a Moisés, usted va a ser mi bafle. Lo que yo diga, usted lo dice. Y cuando usted lo diga, yo lo hago. Increíble, ¿no? Moisés tenía que repetir lo que Dios le decía, pero Dios esperaba hasta que Moisés hablaba para desatar en las cosas. Tremendo, ¿no? Entonces, aparecen las famosas 10 plagas de Egipto. Algunos dicen las 7 plagas de Egipto. Bueno, eso lo dicen los que han leído, no sé, la Biblia, versión yo, pero en la Biblia nuestra, en la Biblia, aparecen que son ¿cuántas plagas? 10 plagas. Así que vamos a leerlas. Tome su esfero allá y vaya apuntando las citas bíblicas. Primera plaga. ¿Y por qué es importante aprender estas plagas? Porque son como un modelo para las plagas postreras. ¿Y cuáles son las plagas postreras, pastor? Las 7 copas de la ira de Dios y las 7 trompetas que aparecen en Apocalipsis. Usted va a ver una similitud entre esas 7 trompetas y esas 7 copas de Apocalipsis, que son las plagas que vendrán. Usted ve una similitud con las plagas que Dios derramó aquí en Egipto, porque mire, como todo lo de Dios es profético, usted tiene que entender que el éxodo, que la salida de Egipto, el camino del desierto, que la entrada a Canaán, a la tierra prometida, todo eso es una representación pequeña de lo que Dios quiere hacer en macro, en grande. O sea, Egipto es representación del mundo. Y así como Dios llenó de plagas a Egipto, por su opresión contra el pueblo de Dios, por su maldad contra su pueblo, un día Dios va a juzgar al mundo entero por su maldad contra Dios, por su incredulidad y también por su maltrato contra el pueblo de Dios. Así que si Dios juzgó a Egipto, también va a juzgar a ¿qué? Al mundo entero. Entonces la primera de las plagas que Dios derramó en Egipto fue la conversión del agua en sangre. Eso está en Éxodo capítulo 7, versículo 14 al 24. Y es importante, aquí aprendemos otra cosa. Los magos, Jambres y ahorita se me olvidó el otro. El otro, eran todos los magos, los jefes de los magos, eso lo habla, creo que es el apóstol Pablo o Pedro, no lo recuerdo ahorita bien. Pero ellos lograron replicar este milagro en chiquitos. Ellos también pudieron transformar agua en sangre, ¿no? Pero la verdad fue que Dios, la plaga que trajo sobre Egipto, fue terriblemente diferente, porque no fue solamente transformar un vaso de agua o una poncherita de agua en sangre, fue que el agua del río Nilo se convirtió en sangre y se corrompió. Sí, Janes y Jambres, ahí me está poniendo Astridcita, sí, gracias Astrid. Janes y Jambres eran los nombres de los dos magos jefes allá en Egipto. Ellos pudieron replicar ese milagro en pequeñito, ¿no? Entonces, eso está en Éxodo capítulo 7, anote ahí, versículo 14 al 24 para que lo lean en su casa como tarea después. Segunda plaga, la invasión de ranas. Eso está en Éxodo capítulo 8, del versículo 1 al 15. Entonces, lo mismo, Dios trajo un montón de ranas sobre la tierra de Egipto, lo que nos muestra cómo Dios también sus juicios muchas veces, y eso lo verá usted, ahorita le voy a dar las citas para que lo lea, sería las 7 copas de la ira y las 7 trompetas, y verá cómo Dios derrama juicios también sobre la naturaleza. Podríamos llamarlos juicios ecológicos, donde viene una destrucción grande contra la naturaleza, hermano, para, obviamente, afectar ya, es en contra de la maldad del hombre, ¿no? Invasión de ranas, Éxodo 8, del 1 al 15. Tercera plaga,
la plaga de los piojos. Éxodo 8, del 16 al 19, y hasta ahí llegó la capacidad de Janes y Jambres, los hechiceros que tenían poderes demoníacos, para imitar los milagros de Dios. ¿Y eso qué nos enseña, hermano? Nos enseña, hermano, lo que hablamos hace 8 días, y es que el mundo espiritual tiene poder, pero el poder angelical es una cosa que yo quiero que ojalá algún día podamos estudiar sobre los poderes angelicales. El poder angelical tiene un límite. El poder angelical tiene un límite. Por eso usted verá que en todas las religiones del mundo hay poderes espirituales, pero esos poderes espirituales tienen un límite. El límite de Janes y Jambres fue esta tercera plaga, la de los piojos. Ellos mismos le dijeron a Faraón, Faraón, el dedo de Dios es esto. Hasta aquí vimos nosotros, de gloria a Dios, porque el Dios nuestro no tiene límites. Lo único donde usted jamás verá un límite de poder será en el Evangelio de Jesucristo. Porque a Dios no le falta poder. Él sí puede todo. Diga amén en su casa. Diga amén en su casa. Todo. Hasta ahí llegó la capacidad de los demonios, de esos ángeles caídos que le daban poderes a esos brujos hechiceros. Pero el profeta del Señor no tenía ninguna limitación porque sus ojos estaban puestos en el Todopoderoso. Amén. Y hablaba lo que Dios le decía. Es muy importante la comunión con Dios. Cuarta plaga, la de las moscas. Éxodo 8, del 20 al 32. Mire esto. Plaga número 5, la peste del ganado. Éxodo 9, del 1 al 7. Hermano, cuando usted lea aquí la peste del ganado, entonces usted aquí ve un tipo de juicio tremendo que no lo hemos hablado, que es el juicio financiero, el juicio de la escasez. Dios trae ¿qué? Ruina. Dios trae escasez contra sus enemigos, los asola, porque cuando usted lee ganado, ¿en qué se traduce ganado? Carne, leche y plata. Eso es lo que da el ganado. Carne, leche, dinero. Amén. Sigamos leyendo. Este ya lo vimos. Ya lo aprendimos que es un tipo de juicio. Que es el juicio de Dios contra la enfermedad. Es la sexta plaga, la de las úlceras. ¿Sí ven? Llagas. Llagas que se pudren, que supuran. Las úlceras, eso está en Éxodo 9, versículo 8 al 12. Tremendo contra los enemigos de Dios. Séptima plaga, lluvia de fuego y granizo. Hermano, nuestro Dios tiene poder sobre la naturaleza y sobre todas las cosas, sobre el clima y sobre las cosas. Y la Biblia nos habla en Job de un granizo que él tiene guardado en los cielos. Mire qué misterio, en los cielos para el día de la batalla. Cuando ustedes lean lo de las copas de la ira y las trompetas, encontrarán granizo. Una de las plagas de Dios en Apocalipsis dice que caerá granizo con un peso tan terrible que matará a la gente en la calle. Imagínense esas rocas de hielo cayendo desde el cielo, hermano. Y pasó esto. Lluvia de fuego y granizo. Éxodo 9, del 13 al 35. Otra vez, otro juicio de escasez, mire, contra la economía de Egipto. Octava plaga, langostas. Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 20, la plaga de las langostas. 9, eso también está en Apocalipsis. Yo creo que ustedes se lean Apocalipsis, ahorita les voy a dar las citas para que vean cómo concuerda una cosa con la otra. La plaga de tinieblas. Eso está en Éxodo 10, del versículo 21 al 29. Ahora, lo más delicado, ¿no? Lo más delicado. Dios demolió a Egipto en todos los términos, ¿no? Dios demolió la economía egipcia. Dios cogió esa nación y la trató muy dura, hermano. La demolió. Le pegó una destrozada tremenda por su maldad con el pueblo de Dios. Pero Dios fue llevando esto como en un crescendo. Yo quiero que ustedes aprendan esto. Esto es muy tremendo porque yo lo he vivido. Aprendan esto. El juicio de Dios contra nuestros enemigos es tan grave como nuestros enemigos deciden. Ay, pastor, ¿de qué está hablando? Sí, lo que le trato de decir, hermano,
es que entre más fuerte se levantan los enemigos suyos contra usted, es la misma fuerza que Dios usa para apagarlos, para aplacarlos, para cogerlos y ponerlos en su lugar. Entonces, entre más fuerte es el enemigo que se levanta, así mismo es Dios de tremendo. Y Faraón fue un enemigo de Dios, hermano, tremendo, que el hombre no quiso nunca reaccionar. Entonces Dios le desató la 10ª plaga, que fue la más terrible de todas, la que trajo el llanto, la que quebrantó esa nación, la que dijo definitivamente esta gente se va de acá. Y fue la de los muertos, la muerte de los primogénitos, que está en Éxodo 11 del 1 al 10 y en Éxodo 12 del 29 al 50. Fue la última plaga, hermanos, y con esa plaga Dios terminó de derribar esta soberbia de Egipto. Faraón dijo, no, se van. Así que mis amados hermanos, no nos venguemos nosotros. Nosotros no tenemos por qué andar peleando con nadie, ni siquiera desearle el mal de nadie. Estamos hablando de que estos son los juicios que Dios, en su inmensa sabiduría, en su poder, en su entendimiento, desata, hermanos, contra esas personas que se levantan muchas veces sin razón, sin ningún motivo contra su pueblo. Ningún mal. Ahora, ojo con eso, estoy hablando de cuando usted no ha hecho ningún mal, ¿no? Porque hay hermanos que tienen un testimonio tan podrido, tan horrible. A cada santo le den una vela, a todos los engañan, a todos los roban, a nadie le cumplen. Mire, yo tengo testimonios de eso y se lo voy a decir, hermano, se lo voy a decir porque me parece muy triste. Pareciera ser que con la gente más, con la que a uno más mal le va para hacer negocios y para uno contratar es con los cristianos, hermano. Y yo no entiendo esa parte, hermano. Nos pasó desde el principio. Hermanos que dijeron, no, voy a contratar a fulano de tal porque es cristiano. Mano, lo robó a mi amigo, lo robó, le incumplió en todo, hermano, no. Y fue y contrató por allá otro tipo, por allá, un católico de esos promedios, y le salió mejor trabajador que el disque cristiano, hermano. Y lo mismo para todo, hermano. Yo estoy aterrado, hermano, de verdad, de que uno no ve cristianos íntegros, hermano, en su trabajo, cristianos que rindan, cristianos cuya palabra valga siquiera 2 centavos, hermano, partidos por la mitad, hermano. Gente que le dice a uno, llego a las 8, llega a las 10 de la mañana, o no llega. Gente que uno contrata para una cosa, le hacen una chambonada, le dejan a uno todo mal hecho, y le toca traer a uno el impío para que se lo haga bien, hermano. Entonces, hermano, yo no estoy hablando de los enemigos que usted con justa causa se gana por andar de bandido, diciendo que es cristiano, pero más cristianos son los zapatos de uno, hermano, que por lo menos lo acompañan a predicar, que muchos de los que me escuchan, hermano, yo estoy de verdad, mire, se los digo, estoy aterrado del mal testimonio de los cristianos, hermano. Aterrado, hermano. Es que no cumplen con nada, hermano. No tienen carácter, no tienen excelencia, todo es una tambonada, no llegan temprano a nada, hermano. Uy, no, hermano, yo estoy asombrado, ¿verdad? Del carácter tan pésimo, hermano, del pueblo de Dios. Horrible, hermano, se lo digo, sinceramente. Yo le digo, llega uno al punto de ya uno mirar a ver a quién contrata, que no le toque uno completar a ninguno que sea cristiano. Imagínense, llega uno a ese punto, hermano, tan increíble, hermano. Cuando la Biblia nos dice que debemos preferirnos en honra a nosotros, a los hermanos. Pero hermano, yo le estoy llamando que si usted se dice cristiano, abrace la excelencia, hermanito. Sí, hermano, abrace la excelencia. Ponga su palabra a valer. Así sea 2 pesos, hermano. Pero es que la mayoría tiene una palabra que no le pesa ni un centavo, hermano. Hablan y no cumplen, hermano. Se les contrata por una cosa y no la hacen. Y luego le dicen, no, pastor, ore para que Dios me bendiga. Hermano, pero si es que usted tiene las puertas cerradas por usted. Si es que su enemigo está haciendo eso usted mismo con su mala forma de ser. Amén. Entonces dice Pedro, unas cosas que suframos nosotros por malhechores, dice Pedro. No se trata de sufrir por malhechores, no. Se trata de cuando haciendo el bien, cuando predicando el evangelio, cuando siendo gente íntegra, gente recta, cuando siendo así se nos levantan enemigos. Dios dice, no, usted ahí no se vengue, no me ponga bravo, no va a sacar machete, no va a sacar garrote, no, señor, déjeme que yo me encargo. Y lo que dice, y lo que vemos aquí, hermano, es que entre más fuerte se levanta el enemigo contra uno, más fuerte se levanta Dios a defenderlo a uno. Diga amén. Diga amén allá en su casa, porque hermano, lo he visto 1.000.000 de veces.
1.000.000 de veces. Ahora, para terminar, otros casos del juicio de Dios sobre los enemigos del pueblo de Dios. Anótelo allá para que lo estudie en su casa. Isaías capítulos 36 y 37. Ahí vemos cuando Sennacherib invadió Israel y Ezequías, que era un hombre íntegro delante del Señor recto, le pidió ayuda al Señor. Mira, Señor, me llegó una cantidad de gente, nos vienen a matar y dicen que tú eres un muñeco, pero eres un mamarracho, están blasfemándote. Padre, ayúdanos, defiéndenos, porque mira a estos bandidos, Señor, no les hemos hecho nada y vino aquí a acabarnos. Y Dios respondió, el ángel del Señor salió y mató a 185.000 asirios en una sola noche de plaga. O sea, ulcerados, con fiebres, con tumores. Ya les he explicado esa parte, ¿cierto? Segunda de Crónicas, capítulo 20. Anótelo allí. Esa fue otra historia. Lo mismo, hermano, una multitud impresionante de gente contra Judá. Y estaba, mire la importancia de que seamos íntegros delante del Señor y que lo amemos con un corazón sincero, para que así a la hora de que busquemos la ayuda del Señor, Él nos la dé. Amén. Y entonces fue allá a Josafat. Señor, ayúdanos que se nos vino un pocotón de gente. Y Dios les dijo, tranquilos, ustedes no van a tener que levantar ni una uña para pelear contra ellos. Porque de ustedes no es la guerra, sino de Dios. Mía es la venganza, ha dicho el Señor, yo daré el pago. Ellos se pusieron a alabar a Dios para que vea el poder de la alabanza de Dios, del pueblo de Dios. Nos pusieron a alabar a Dios, contento, alabe a Dios. Oiga, y Dios mandó una cosa tremenda que se llama un espíritu de confusión. Y este espíritu de confusión hizo que el uno viera que el otro, que su amigo era su enemigo. Entonces sacó la espada y mató al amigo, y el otro, y vino y mató al otro. Y cuando se armó un zaperoco en ese campamento, que se mataron entre ellos. Y cuando Israel llegó a la guerra, a ver qué había pasado, puede ser un poco muertos, y les tocó solamente fue entrar a quitarle las riquezas y los despojos al poco gente esa. Hermano, cuando Dios pelea la batalla, cuando el pueblo de Dios lo adora, lo ama, está en la alabanza, Dios pelea las guerras suyas, hermano. Y usted no vive tranquilo. Amén. Y para terminar, léase Apocalipsis 8 y 9, donde están las 7 trompetas, donde nos muestran ya las plagas postreras. Ya no sobre Egipto, una nacioncita. No, ahora es sobre el mundo entero. Dios derramando esta ira sobre el mundo incrédulo, sobre ese mundo que rechazó el evangelio. Mire hoy en día cómo odia esta sociedad al cristiano y al evangelio. Man, una sociedad que se ha vuelto sodogomorrense. En todo el mundo anda tatuado, perforado, con vainas, y todo eso hace parte de Sodoma y Gomorra, hermano, de esas naciones antiquísimas. La gente cree que la homosexual es algo nuevo. Le dicen a uno, cuando uno dice, hombre, la homosexualidad no es algo correcto, le dicen, ay, retrógrado. Imagínense, si es que el aborrecimiento por la homosexualidad, eso es de hace 1.000 años, 2.000 años. Mientras que la homosexualidad, eso tiene, hermano, pero cualquier cantidad de tiempo. Entonces, hermano, tenemos una sociedad que hoy en día odia a los cristianos, pero como pocas cosas. Son enemigos de Dios y cada vez es como peor. Entonces, hermano, los que no quieren obedecer al evangelio, los que no quieren escuchar ese amor de Dios, los que no quieren atender, Dios tiene los brazos extendidos y muchos no quieren ir. Nosotros vamos corriendo para donde Él. Abrázame, papá, te amo, Padrecito Santo, te amo, Señor Jesús. Nosotros somos así, pero el mundo no quiere ir a los brazos del Señor. Entonces Dios va a derramar esas plagas sobre ese mundo que no lo quiere, ese mundo que lo odia, hermano. Y en Apocalipsis capítulo 16 en adelante, usted encontrará las copas de la ira de Dios. Ya, el final de todas las cosas, donde Dios va a arreglar cuentas con los que lo odian. Una de las cosas que dicen las copas de la ira, cuando comienzan las aguas a convertirse en sangre, porque vuelven, por eso les digo que hay que leer las plagas de Egipto para entender las plagas también allá que vamos a ver en las copas de la ira y en las trompetas. Pero una de las cosas que pasa es que uno de los ángeles, cuando ve que Dios derrama su ira convirtiéndoles las aguas en sangre a la gente, ¿sabe qué dice el ángel? Dice, justo eres, Señor, porque le has dado a beber sangre a esa gente
que derramó la sangre de tus hijos, que derramó la sangre de tus siervos. Ahora les das a beber sangre, Señor. Tú eres justo, clama el ángel, tú eres justo. Entonces, hermano, los juicios de Dios son parte de la justicia de Dios. Amén. Son parte de la justicia de Dios. Así que, hermanos, de nosotros conducirnos en temor y temblor, como dice la palabra del Señor, que nos conduzcamos en temor delante de Dios todos los días de nuestra peregrinaje. Amémonos entre nosotros, demos un buen testimonio, procuremos no tener enemigos por causa de nuestra maldad, de nuestro mal carácter o de nuestro mal testimonio, sino que si se levantan enemigos, hermano, por hacer el bien, por hacer lo que es correcto, usted, hermano, tenga la plena seguridad de que Dios es el que lo defiende a usted, que no va a haber para que usted pelee, que no hay por qué usted levantarse ni hacer nada, porque Dios es el que ajusta las cuentas. Amén. El Señor pelea por su pueblo. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito seas, te amamos, Señor. Y sí, Padre, tú eres justo, por eso en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados, que no tomes en cuenta nuestra rebelión, nuestro pecado, nuestra maldad. Decimos, Señor, como siempre te digo, tennos paciencia, Señor. No nos vayas a juzgar en tu ira, no te vayas a enojar con nosotros, Padre Santo. Al contrario, te pedimos ayuda, te pedimos liberación para los que la necesitemos. Libéranos de todo demonio, libéranos, Señor, de toda maldad. Y danos más del Espíritu Santo para que el pecado no nos gane, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no nos vaya a ganar el pecado. Necesitamos tu fuerza, necesitamos de tu poder, que es el único que puede, Señor, dominar esta carne. Y bueno, Señor, yo he dado tu palabra. Yo he perdonado a todos mis enemigos. Yo amo a la gente, Señor. Yo no quiero nada malo para nadie. Pero sé que tú también eres justo, y que tú eres juez de todas las cosas y que tú te enojas cuando te tocan tus hijos. Por eso hoy también te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros y nos guardes del mal. Y nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal, Señor. A todos los que nos han robado o hablan mal de nosotros, aún sin nosotros saberlo, porque de muchas cosas no nos enteramos. Los perdonamos, Señor. Y lo que te pedimos para ellos, ni siquiera el juicio, Padre. Aunque yo sé que tú eres sabio y sabes qué hacer con cada quien. Pero yo te ruego que hagas como con Pablo el apóstol, que era tu enemigo, y lo transformarse en tu siervo, en tu heraldo, en tu testigo. Qué lindo. Señor, que tus enemigos te sirvan, es lo que te pido yo en el nombre de Jesús. Y que nos guardes del mal en esta noche en el nombre de Jesucristo. Bendice a tu pueblo y guárdanos en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, espero que el tema haya sido de bendición para ustedes. Estúdienlo en sus casas, les di un montón de citas bíblicas, tienen mucho que estudiar, que leer, que mirar, que atender. Y bueno, que Dios los bendiga muchísimo, les envío un abrazo desde aquí, desde Neiva, que Dios los guarde y espero verlos muy prontamente. Vamos a seguir hablando, ¿vale? Para ver cuándo podremos retornar a congregarnos. Chao, chao. Dios los bendiga.